cómo va a ser la dinámica de los paneles. Ahora vamos a arrancar con el primer panel, reordenamiento del campo y desarrollo rural. Como han visto en la programación, este encuentro académico también tiene el sentido de ser un aporte a todo este momento de conocimiento de los acuerdos, pero también de lo que será su implementación. El IEPRE quiere hacer un insumo con esta discusión, y también los aportes pues, de ustedes como auditorio van a ser importantes para este propósito. La dinámica va a ser la siguiente: hay un primer momento en el que cada panelista dispondrá de 20 minutos o menos, lo que quieran tomar, pero no extenderse más allá de los 20, para presentar algunas ideas alrededor del tema del panel. Después de sus intervenciones, el moderador formulará algunas preguntas, una o dos, digamos, para iniciar la discusión, y luego vamos a dar el paso a sus preguntas o breves comentarios. Las personas interesadas en formular preguntas, inicialmente pensábamos fuera por tarjetas, pero si somos disciplinados, pues podríamos hacerlas directamente, para no enfriar tanto la discusión. Entonces empecemos con este primer panel de discusión como contribución a la jornada académica para conmemorar los 30 años del IEPRI. Se titula Reordenamiento del campo y desarrollo rural. Nos acompañan como panelistas los profesores Alejandro Reyes Posada y Ricardo Sabogal Urrego, y tenemos la moderación del profesor Jaime Eduardo Jaramillo Jiménez. Quiero presentarlo. El profesor Jaime Eduardo Jaramillo es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió sociología en esta universidad y es doctor en sociología y ciencias de la comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, España. Además de sus estudios sobre la problemática rural, el tema de la coca, la insurgencia, las zonas de colonización, Jaime Eduardo Jaramillo es un estudioso de la sociología de la cultura de Colombia y del estudiantado de la Universidad Nacional en las décadas del 60 y 70. Entonces, queda el panel en sus manos, profesor. Buenos días a todos y a todas. Quisiera, antes de presentar a los panelistas, señalar cómo en la historia de Colombia en el siglo XX ha habido ciertas coyunturas, ciertos periodos históricos en que lo que se denominaba en una época el problema rural y el problema campesino han estado en el centro del debate nacional. Sucedió en los años 30 en relación a los problemas de la propiedad y por otra parte de la tenencia efectiva de la tierra, problemas de arrendatarios, etcétera, que se va a expresar en la Ley 200 de 1936. Sucedió en los años 60 con el INCORA y la propuesta de reforma agraria. También hubo un debate nacional, se crearon muchas expectativas, y como sucedió con la Ley de Tierras del 36 y todo ese proceso, hubo intereses de grandes hacendados, políticos, falta quizá de suficiente voluntad política del Estado, y lo que uno podría decir en este momento del muy importante acuerdo agrario logrado en La Habana es que digamos es una tarea aplazada, una tarea fundamental aplazada en este país: la modernización, la equidad en el sector agrario, la presencia del Estado. Uno podría decir, quienes hemos estudiado un poco las políticas agrarias en el siglo XX y hasta ahora, que el Acuerdo de La Habana es la propuesta más ambiciosa en toda la historia de Colombia. Yo creo que se puede decir así sencillamente, más ambiciosa, de transformación estructural de las condiciones en el sector rural. Por eso mismo
Es evidente que, y aquí habría como algunos interrogantes que quiero expresar no solo a título personal, sino de otros colegas que hemos hecho el esfuerzo de leer estos acuerdos, precisamente por la magnitud de lo que allí se plantea, ¿no? De una parte, la exigencia de digamos, la inversión pública va a tener que acrecentarse inmensamente frente a una descenso de los precios del petróleo, una austeridad, una regla fiscal, una austeridad y recortes del Estado. Hay ahí, digamos, un interrogante que muchos tenemos. Se plantea, de otra parte, la creación de una muy compleja y muy interesante, una nueva institucionalidad agraria, muy compleja, y es claro, digamos, el cuidado y para construir este complejo tejido de instituciones, de programas que implicarían una intervinculación de las entidades del Estado, y por otra parte una interlocución con organizaciones sociales. De nuevo allí, pues, los riesgos, digamos, de esta propuesta tan ambiciosa en relación a las posibilidades de captura clientelista de estos dineros públicos, de corrupción, de ineficiencia del Estado, pero pues, lo planteo no como que no se va a poder hacer, sino como temas para esta discusión. También el hecho de, también hay evidentemente, y se ha pensado y se discutió allí en La Habana, el problema de una nueva presencia del Estado frente a estas zonas que, digamos, va a abandonar la guerrilla como grupo armado, de una jurisdicción también agraria, de provisión de bienes y servicios, frente también a los riesgos de remanentes de grupos guerrilleros, de neoparamilitarismo, de BACRIM. Digamos, es también un reto muy grande. Y finalmente quería plantear el problema. Se hace mucho énfasis en la promoción de formas asociativas y cooperativas dentro de un esquema de pluralidad de formas productivas en el campo, desde la gran empresa capitalista transnacional hasta cooperativas campesinas y formas de propiedad individual. Evidentemente es el consenso que allí se logró. Puede ser incluso un modelo plural interesante, pero también es evidente las fricciones y los retos para hacerlo posible. Alejandro Reyes Posada, uno de nuestros panelistas a mi derecha, es miembro de la generación fundadora del IEPRI, abogado de la Universidad Javeriana y magíster en Sociología de la Universidad de California en Berkeley. Ha sido asesor del Ministerio de Agricultura, tiene una extensa obra de investigación sobre temas rurales, agrarios y campesinos en el país, y fue asesor del Acuerdo Agrario en las negociaciones de La Habana. Ricardo Sabogal Urrego es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en economía de la Universidad de los Andes. Fue gerente del proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, que se transformó en la actual Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad que está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se desempeña como director general. Entonces, yo quiero en cada
ponente tendrá 20 minutos, luego haremos una conversación con el público. Entonces quiero darle la palabra a Alejandro Reyes. Bueno, muchísimas gracias por la palabra y muchas gracias a ustedes por asistir a esta reunión. Yo estuve los primeros 6 meses de conversaciones en La Habana como asesor del equipo negociador para el tema agrario, pero esos primeros 6 meses también fueron los momentos cuando se planteó toda la estructura de la negociación. Fueron momentos tensos para comenzar a construir confianza entre las partes, tan separadas y tan distantes que aparecían. Estos 4 años de negociación fueron un curso intensivo para los negociadores de las FARC para aprender cómo se hace política en democracia sin armas. Y para los negociadores del gobierno fueron la primera oportunidad de estar cara a cara conversando durante 4 años con los representantes de las guerrillas, de tal forma que ambos equipos cambiaron fundamentalmente sus perspectivas. Uno podría entender la negociación de paz con las FARC como un intercambio de reconocimientos. Las FARC reconocen el poder jurídico y la soberanía del Estado, reconocen la Constitución y las instituciones colombianas, y el gobierno reconoce el poder de facto que la guerrilla de las FARC ha tenido, toda vez que durante más de 50 años, aunque han sido combatidos, no han podido ser destruidos. Por lo tanto, son una organización, o eran una organización armada que existe de hecho, de facto, y que ejercen unos poderes de facto territoriales sobre una parte periférica, marginal de la población colombiana, pero no obstante muy importante. Entonces la idea que quiero dejar expresada es que el Estado reconoce el poder de facto de las guerrillas no derrotadas definitivamente y por lo tanto tiene que negociar una paz con ellas. Y las guerrillas reconocen que no pueden vencer al Estado desde el punto de vista militar, que tienen que abandonar la vía armada y por tanto se someten a la soberanía del Estado. Este es el logro fundamental de la negociación de paz. ¿Puede pasarme a la siguiente diapositiva, por favor? La primera pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué se escogió el tema agrario como primer punto de la negociación de paz? Observen ustedes que adicional al tema de cultivos ilícitos, el tema agrario fue el único tema estructural de política pública que se puso en la agenda de La Habana. Se puso por 2 razones fundamentales. La primera, porque la injusticia y el atraso, el abandono del campo, son condiciones que perpetúan y alimentan el conflicto. Sin incidir en esas estructuras básicas del sector agrario, hubiera sido muy difícil para Colombia salir de este conflicto. Y en segundo lugar, porque la mayor parte de las consecuencias de esta prolongadísima guerra se dan en el sector agrario. Basta saber, por ejemplo, que la mayor parte de las víctimas son campesinos desplazados, más de 6 millones de desplazados o 7. Luego, el destrozo a las sociedades rurales de este largo conflicto es el más evidente. Por supuesto, la guerra ha impactado enormemente a la población urbana también, pero de una manera que no se percibe fácilmente o que no se siente, solo de manera indirecta, salvo atentados y cosas como el Club El Nogal o atentados en la toma de las comunas de Medellín por las milicias o por las guerrillas.
pero en general la población urbana no se ha sentido muy afectada por el conflicto. Pero hay un dato interesante, por ejemplo, Ana María Ibáñez en la Universidad de los Andes estimó con su encuesta multilongitudinal cuál había sido el impacto de la población desplazada en Bogotá sobre la tasa de salarios mínimos, y encontró que había habido una pérdida de 16% del salario de enganche mínimo para la población que ingresa al mercado de trabajo, derivada de la población desplazada en Bogotá. O sea que los pobres urbanos sienten el conflicto de una manera mucho más intensa que las capas medias y altas de la población. Siguiente diapositiva. El acuerdo agrario tuvo dos paradigmas teóricos fundamentales con los cuales uno puede entender lo que finalmente se acordó. El primer paradigma es el que llamamos el de la nueva ruralidad. Eso quiere decir que lo rural no se reduce a lo agropecuario, a la agricultura y la ganadería. Lo rural es un concepto económico mucho más complejo. Hay que pensar solamente, por ejemplo, las funciones ambientales del mundo rural, el aporte de oxígeno, la regulación del ciclo climático, el aporte de agua para la población urbana, la producción de alimentos, por supuesto, de fibras, materias primas, pero lo rural incluye la industria, la agroindustria, el comercio, el transporte, las artesanías, el turismo, el valor recreacional del paisaje. Todo esto es lo rural. Entonces, desarrollo rural es un concepto equivalente al de desarrollo general, es mejorar las condiciones y el nivel de vida de la población, dar oportunidades, educar, es el buen vivir. Desarrollo rural es un concepto complejo y eso permite superar esa concepción estrecha de que lo rural es ayudarle a los pequeños campesinos a mejorar la productividad de sus fincas, de sus predios. Es mucho más que eso. El segundo gran concepto es mucho más importante y es el enfoque territorial. El enfoque territorial para el desarrollo agrario, para el desarrollo rural, es la idea de que la competitividad de una parcela rural o de una finca, grande, mediana o pequeña, la competitividad de la unidad de producción agraria no depende tanto de lo que se haga dentro de la finca. Ahí estaba la equivocación de las políticas públicas tradicionales, que la política tradicional decía: llevémosles un paquete de bienes públicos, llevémosles asistencia técnica, crédito, estímulos al pequeño productor para que haya desarrollo rural. En el nuevo enfoque territorial se parte de la idea de que la competitividad de los productores agrarios depende de la competitividad del territorio. Colombia tiene en su geografía heterogénea y variada cerca de 100 territorios. Piensen ustedes como territorio un área como los Montes de María, el Catatumbo, el sur de La Guajira, la costa pacífica nariñense, la región de la Macarena, el sur de Bolívar. Todos estos son territorios porque son conjuntos de municipios que comparten una geografía, un tejido social, una ventaja de localización o una desventaja de localización que le permite acceder a mercados urbanos o a mercados externos en la producción. Entonces el enfoque territorial sostiene que la competitividad depende de que el territorio tenga el aporte de bienes públicos como medios de comunicación, riego, una malla urbana adecuada y equilibrada que permita conectar la producción con los mercados de consumo, una buena dotación de universidades y de conocimiento científico y técnico para apoyar el desarrollo rural.
Esa es entonces la concepción del enfoque territorial. El gobierno finalmente, y a esto se podría reducir el acuerdo agrario, o no reducir, sino descubrir la esencia del acuerdo agrario, se comprometió a tres cosas fundamentales. Primero, en ampliar el acceso a tierras para los campesinos mediante tres grandes formas: distribución de un nuevo fondo de tierras que finalmente se estimó en unas 3 millones de hectáreas, formalización, y se mencionan 7 millones de hectáreas de formalización. En esto hay que advertir que entre el 60 y el 70% de la pequeña producción campesina es informal, no tiene títulos de propiedad. Los campesinos trabajan con una enorme inseguridad jurídica respecto de sus derechos de propiedad. Y finalmente, restitución. La restitución de tierras despojadas nos lo va a comentar probablemente Ricardo Sabogal, el director de la unidad de restitución. No fue una política que se negociara en la mesa de La Habana. La restitución había sido aprobada por la Ley 1448 del 2011, al comienzo del gobierno Santos, y por lo tanto no fue sujeto de tema de discusión y mucho menos de negociación en La Habana. Pero se menciona, y quedó así en el acuerdo, porque es una de las grandes formas de regresar el acceso a tierras de quienes fueron despojados. Por eso el primer compromiso del gobierno fue ampliar el acceso a tierras. Fíjense ustedes que los datos censales nos informan que 2/3 de los productores agrarios no tienen acceso a tierras. En Colombia hay una enorme escasez de tierras para los campesinos que solo saben vivir de la tierra, mientras en el otro extremo tenemos un profundo monopolio de tierras, generalmente rentísticas, mal explotadas o inexplotadas, acaparadas por las ventajas que da el monopolio. El monopolio de la tierra le da una ventaja injusta y desmedida a los grandes propietarios. ¿Por qué? Porque en el valor de la tierra se incorpora el efecto de valorización de toda la inversión pública que se acerca y rodea las grandes haciendas. Entonces la sociedad invierte con sus recursos haciendo un gran esfuerzo para construir carreteras, extender redes eléctricas y redes de acueducto al sector rural, y quienes capitalizan en el valor de la propiedad son los grandes propietarios. Eso pasó, por ejemplo, con el PNR, en el cual más del 50% de la inversión total del Plan Nacional de Rehabilitación se hizo en infraestructura, en carreteras, simultáneamente cuando los narcotraficantes estaban comprando las mejores tierras productivas en los grandes distritos. Entonces uno preguntaría, el PNR, que era una inversión para las zonas de violencia, ¿quiénes lo capitalizaron? Fundamentalmente valorizó la propiedad de los narcos y de los grandes terratenientes. El segundo gran compromiso del gobierno en el acuerdo fue el de definir unos planes nacionales para el mundo rural, para superar la brecha de desarrollo y la brecha de necesidades básicas entre el mundo rural y el urbano. Planes de educación, salud, infraestructura, comercialización, tecnología, seguridad alimenticia, todo. Y en tercer lugar, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esto es a lo que se refería el profesor Jaime Eduardo, nuestro moderador, cuando decía, está apareciendo una nueva concepción de política pública para el sector rural. Ya no basta con que el Departamento Nacional de Planeación en Bogotá o el Ministerio de Hacienda asignen unos recursos a las regiones y den unos auxilios parlamentarios para hacer pequeñas obras dispersas por el territorio.
La idea ahora es, tenemos que articular todo eso en unos planes de desarrollo con enfoque territorial, para que los territorios mismos, con iniciativas que vienen de abajo hacia arriba, desde la vereda, el municipio, el corregimiento, hasta el conjunto de municipios que forman un territorio, generen su propia institucionalidad, su propia visión del territorio, descubran y aprovechen las ventajas competitivas que da tener un territorio con los recursos que tiene, y el desarrollo se dinamice y se acelere a partir de lo que se haga en los territorios. Siguiente diapositiva. Eso exige, por supuesto, y está en el acuerdo, aunque no muy destacado, que el Estado tenga nuevas capacidades de las cuales hoy carece. Y yo señalaría tres fundamentales. La primera, una nueva institucionalidad agraria. El gobierno ya decidió la liquidación del INCODER y se crearon 3 nuevas agencias que pueden llegar a ser de una enorme importancia para la aplicación del acuerdo agrario y el posconflicto. La primera, la Agencia Nacional de Tierras, que recoge todo lo que eran las funciones de tierras que manejaba el antiguo INCODER y antes INCORA, pero se especializa en las funciones relacionadas con la tierra, con la propiedad de la tierra, con la distribución, con la asignación de tierras, con la recuperación de los baldíos indebidamente privatizados que van a alimentar el fondo de distribución de tierras, y con todos los demás procesos agrarios. La Agencia Nacional de Tierras. La segunda, una agencia de desarrollo rural, especializada en desarrollo rural con enfoque territorial, como lo explicamos antes. Antes el INCODER y el INCORA tenía una cantidad enorme de funciones de toda naturaleza. El INCORA era el Instituto General para todo el sector agrario. Se encargaba de construir distritos de riego, de asignar baldíos, de hacer incorización o distribución de la tierra en parcelaciones, se encargaba de todo. Y finalmente abarcó demasiado y colapsó su capacidad ejecutiva. Entonces, especializando en esas dos, las funciones del INCORA. Y una tercera agencia, con un nombre un poco divertido, se llama Agencia de Renovación del Territorio, se va a especializar en aquellas regiones más afectadas por el conflicto. Va a ser un poco lo mismo que la Agencia de Desarrollo Rural, pero especializada en las áreas principales del conflicto. La segunda gran decisión para mejorar la capacidad estatal es la realización de un verdadero catastro rural multipropósito. Yo no me canso de repetirlo, Colombia tiene un catastro rural sumamente deficiente, imperfecto, impreciso, que se ha formado por acumulación de registros catastrales en las distintas épocas y que por lo tanto arrastra por inercia una cantidad enorme de inexactitudes y de imprecisiones. Además, el catastro actual depende del registro, es decir, para que aparezca un catastro de un predio, tiene que haber antes un registro de propiedad que defina de quién es ese predio. Se catastralizan también las simples posesiones informales con sus linderos para efecto del pago del impuesto, pero eso no retroalimenta el proceso de formalización ni de distribución de la tierra. Entonces se requiere un nuevo catastro. En Colombia el pago del impuesto predial rural es vergonzosamente bajo. Es por el orden del 2.4 o 2.5 por mil del valor catastral de los predios, que a su vez es un 30-40% del valor real de los predios. En algunos municipios es más, en otros menos, pero hay un atraso generalizado. Un tercio de los predios no tiene formación catastral y cerca del 55% los avalúos catastrales están atrasados, muchos con un atraso de 10, 15, 20 años.
Y en tercer lugar, el tercer compromiso de capacidades estatales fue recuperar la jurisdicción agraria. Esto tiene una importancia trascendental. Todos los problemas de propiedad o de conflictos de propiedad del sector agrario hasta ahora los resuelven los jueces civiles y no se aplica en Colombia la jurisdicción agraria, ni se aplica la ley agraria. La ley agraria es una ley especial, el derecho agrario, así como el derecho laboral es un derecho especial que beneficia a los trabajadores como grupo débil frente a los empresarios. El derecho agrario beneficia a los campesinos de preferencia y por lo tanto tiene normas que valorizan la posesión de la tierra, el trabajo material sobre la tierra, a diferencia del derecho civil que privilegia los títulos formales de propiedad. Entonces, el no aplicar el derecho agrario ha significado que los campesinos no tienen una herramienta jurídica que defienda sus intereses y toda la complicidad de la gran propiedad y los grandes propietarios y las élites nacionales y territoriales están casadas con el Código Civil y no con la ley agraria surgida desde la Ley 200 del 36. Siguiente diapositiva. Entonces, con todo este arsenal de acuerdos, el acuerdo agrario, podríamos preguntarnos cuáles son los retos de las sociedades territoriales o de los territorios. Entonces, yo les resumiría en 3 retos principales. El primero, hacer un ordenamiento ambiental del territorio, resolviendo los múltiples conflictos que hay entre conservación, recuperación, usos agrarios como agricultura, ganadería, minería y usos del agua, el bosque y el suelo. Colombia está en mora de sacudirse y de darnos cuenta que estamos en mitad de un proceso de cambio climático irreversible y que hemos usado el territorio colombiano como si fuéramos millonarios de recursos y ya tenemos un agotamiento, por ejemplo, de suelos tan impresionante que 40% del territorio colombiano está sometido a procesos de erosión. Y la erosión en el sistema montañoso significa que desorganizamos totalmente el sistema hídrico del país. Erosión en las montañas significa sedimentación que llena los ríos de sedimentos y los colmata o los llena, les tapa los cauces por dentro, tapa las lagunas, las ciénagas, los humedales. Y por lo tanto, erosión en las montañas significa avalanchas, deslizamientos en la parte montañosa e inundaciones en la parte baja. Y cada año van a ser crecientes esas tendencias si no ordenamos ambientalmente el territorio. Colombia tiene que salvar lo que tengamos todavía de reservas boscosas, recuperar las que se puedan recuperar, las funciones estratégicas ambientales. Tenemos que salvar el sistema hídrico, no solamente amenazado por la tala y la erosión, sino por la contaminación con agroquímicos, con metales pesados, con mercurio, con cianuro para la explotación minera. Estamos ante un verdadero desastre ambiental y el país tiene que comenzar a reaccionar. Y eso hay que comenzar a hacerlo desde los territorios. Desde los territorios. El problema ambiental es distinto en cada territorio. En segundo lugar, la segunda gran tarea que se desprende del enfoque territorial es que los territorios tienen que hacer el ordenamiento equitativo y más productivo de los derechos de propiedad sobre la tierra, garantizando los territorios étnicos, los territorios campesinos de la producción campesina. Uno de los acuerdos que se mencionó explícitamente en el acuerdo agrario es que Colombia tiene que cerrar la expansión de su frontera agraria. Colombia no puede seguir mandando campesinos a la colonización periférica, donde está la malaria, el parasitismo, la leishmaniasis,
la falta de asistencia médica, la falta del agua potable. No podemos seguir enviando campesinos allá, todo para no distribuir las buenas tierras productivas que tiene el país, porque están monopolizadas en producción extensiva o en ganadería extensiva, o semi-ociosas, simplemente capturando rentas de valorización de la tierra y sin pagar impuestos. Y finalmente, desde los territorios debe construirse una visión consensuada de abajo hacia arriba que defina las líneas de desarrollo del propio territorio. Esa visión de desarrollo tiene que surgir de abajo hacia arriba con un fuerte apoyo técnico del gobierno central y de los gobiernos regionales, pero tiene que consensuar entre todas las fuerzas que actúan en el territorio cuál va a ser la visión de futuro del territorio. Es decir, es necesario reconciliar a los distintos grupos humanos que pueblan un territorio y ponerlos de acuerdo hacia la visión del territorio. Siguiente, eso. Y para terminar, creo que el tiempo ya se me está liquidando, las apuestas políticas que están implicadas aquí en la transformación rural. En La Habana lo que se hizo fue cambiar un conflicto armado por la tramitación democrática de un conflicto social represado y acumulado que tiene este país. Entonces, paradójicamente, lo que el país va a ver en los próximos meses y años es un recrudecimiento de la expresión de los conflictos sociales y de las demandas sociales de la población más marginada, especialmente campesinos, indígenas, poblaciones afrocolombianas, etc. y poblaciones pobres de los sectores urbanos. Y es obvio que las FARC apuestan a ser los articuladores y dinamizadores de una movilización rural. No les va a quedar tan fácil como ellos imaginan. Ellos creen y hablan de tener un acumulado histórico en sus regiones de influencia, como el Caquetá, la Macarena, Urabá, en fin, distintos territorios del país. Al contrario, diría yo, en las regiones donde han estado durante décadas y donde han ejercido el poder durante décadas, como ese es un poder no sujeto a controles legales, es un poder autoritario y ha producido mucho resentimiento entre sus víctimas. Una vez yo venía de la Macarena y dos colonos dirigentes comunales de la Macarena les pregunté por quién iban a votar y era vísperas de que la Corte Constitucional definiera si Uribe podía irse a un tercer periodo o no. Les pregunté si la Corte autoriza la reelección de Uribe, ¿ustedes por quién votarían? Y me dijeron, por Uribe, por supuesto. Dije, pero un momento, ¿qué ha hecho Uribe por los campesinos para que uno pueda entender la justificación de ese voto? Me dijeron, doctor, increíble que usted no lo entienda. El presidente Pastrana nos regaló a las FARC y el presidente Uribe nos liberó de las FARC. ¿Cómo no vamos a votar por Uribe? Obvio. Eso me indicó a mí el profundo resentimiento y rechazo que en muchas comunidades campesinas existe contra las FARC. Que los controlan, que les controlan la llegada y salida de la finca, que les prohíben salir, que los convocan a marchas obligatorias para protestar contra las fumigaciones, que hacen todo lo que hacen, que los extorsionan, que les piden cuotas de toda naturaleza. Ellos quieren liberarse de esa tiranía territorial que han tenido. En segundo lugar, el segundo reto político que tenemos hacia adelante. En Colombia se ha ido tejiendo una simbiosis cada vez mayor entre mafiosos, crimen organizado, y grandes propietarios, yo los llamo grandes rentistas de la tierra, y han ido formando crecientemente un frente común
de resistencia justamente contra la reforma rural que se viene. Se resisten a devolver las tierras de las que se han apropiado ilegalmente, titularizando baldíos a su favor, por ejemplo. Se resisten a la extinción del dominio si son mafiosos y han comprado con recursos ilícitos. Ellos llaman a los grandes propietarios de la tierra buenos muchachos, ciudadanos de bien, a los que no se les puede tocar con políticas públicas. Se oponen a la restitución de tierras. Ahí vimos al ex procurador, afortunadamente ex procurador Ordóñez, en Sabana de San Ángel, al lado de José Félix Laforí, protestando contra la restitución de tierras. Vienen por las tierras de la gente honesta. ¿Cómo así? Para dárselas a unos señores que ya están viviendo en el tugurio urbano. Déjenlos ahí tranquilos, dicen ellos. No devuelvan la tierra despojada, porque eso atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. A eso me refiero con ese tipo de resistencia que se nos viene por delante. Y yo creo que la mejor posibilidad que el país tiene sería el de tejer una alianza fuerte entre movimientos sociales agrarios y sectores modernos del Estado y del empresariado para canalizar los cambios estructurales que de todas formas se vienen, cuya posibilidad aparece como resultado de la apertura democrática prevista en el acuerdo de paz con las FARC. Para terminar, hace unos días me leí un estudio muy interesante sobre la reforma agraria en el Brasil, que tiene dos lecciones de gran importancia para Colombia. Ustedes saben que en Brasil hay un movimiento campesino fuerte que se llama el movimiento de los sin tierra, buscando acceso a tierras en ese gigantesco país que es Brasil. Y ese movimiento de los sin tierras, frustrado ante la inoperancia de la reforma agraria y de las promesas de tierras, echó por delante por las vías de hecho y organizaron una invasión sistemática de grandes latifundios, y el efecto fue muy interesante. La movilización campesina directa, tomándose las tierras y los territorios que querían conquistar, obligó a la institucionalidad agraria a seguirle el paso. Entonces, la lección que da Brasil es: no importa que la capacidad institucional esté incipiente, sea atrasada, si hay una movilización social dinámica, eso obliga a la institucionalidad a fortalecerse y seguirle el paso para seguir controlando el cambio social. Primera lección. Y segunda lección: ante una amplia distribución y asignación de tierras que se logró por ese mecanismo de la lucha popular, no solamente no hubo inseguridad jurídica y no se cayó la tasa de inversión de la agricultura brasileña, sino que se produjo un boom de crecimiento de la agricultura brasileña tan impresionante que Brasil es hoy, si no el primero, el segundo o tercer gran productor de alimentos del mundo. La producción de soya y de maíz y de otras cosas del Brasil es tan impresionante que hubo al mismo tiempo una redistribución de tierras, un auge extraordinario de la economía agraria y de la producción de alimentos, que echa al traste esos argumentos falaces que usa la derecha colombiana de decir: no distribuyan la tierra, no toquen los derechos de propiedad del campo, porque se va a afectar la tasa de inversión y la confianza inversionista. Eso es mentira. Y el otro argumento: no desaten la carrera por el acceso a tierras y por los derechos campesinos, porque tenemos una institucionalidad chiquita que no da abasto para atender esa gran demanda. Entonces, dejen a los campesinos quietos, viviendo mal, con necesidades inmensas, insatisfechas, porque no podemos alborotar el avispero si no tenemos un Estado y una institucionalidad que les responda. Pues
Pues al contrario, Brasil enseña que el Estado es el que tiene que reaccionar a las dinámicas de la población y que esa dinámica de la población es la que define todo. Entonces, el acuerdo agrario tiene el dispositivo suficiente para crear un escenario y una ventana de oportunidades para que la movilización rural haga la reforma rural que se necesita en Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Reyes. Enseguida intervendrá Ricardo Sabogal Urrego, director general de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que tendrá un papel central en el posconflicto. Buenos días para todos y todas. Saludar al profesor Reyes, mi maestro en temas de tierras. Profesor Ramírez, muchas gracias por la invitación al IEPRI de mi gloriosa Universidad Nacional. Después de la exposición de Alejandro sobre el punto de la 1 de La Habana, pues a mí me queda muy difícil hablar del punto 1 de La Habana, sobre todo porque Alejandro estuvo en el equipo técnico que estuvo en la construcción de ese acuerdo, y yo creo que es el mejor expositor que hay aquí en la mesa. En eso es un acierto del IEPRI que él sea el que lo exponga. Yo voy a hablarle a ustedes más de lo que nos hemos encontrado en el terreno, porque a veces en las discusiones académicas o teóricas las cosas son blancas y negras, pero en el territorio empezamos a encontrar grises, unos grises que empiezan a uno a cuestionarle, a hacerle crisis con respecto a algo que uno pensaba. Y en ese tema de la tenencia de la tierra y el impacto del conflicto sobre la tenencia de la tierra, hay cosas que no son como uno las ve inicialmente. Cuando aprobamos la ley de víctimas, o cuando el Congreso aprobó la ley de víctimas, el presupuesto era: ustedes van a ir al territorio, van a recuperar unas tierras que las tienen unos mafiosos, unos paramilitares, unos guerrilleros, unos ilegales. Y cuando empezamos la tarea de la implementación de la ley, empezamos a encontrar que en un conflicto de tanto tiempo, ese primer presupuesto se hacía crisis en algunas zonas, porque en otras se cumplía perfectamente lo que había predispuesto la ley, que nos íbamos a encontrar bandidos, bandidos nos encontramos, que nos íbamos a encontrar las familias de los ilegales, allá estaban las familias de los ilegales, que nos íbamos a encontrar testaferros, no los encontramos. Pero en la implementación empezamos a encontrar una población campesina muy grande que la movía la guerra o había sido movida por la guerra en tiempos anteriores y que ahora estaba poblando esos territorios que ahora alguien reclamaba. Y si uno mira la historia de la confrontación, encuentra que lo primero que hace un actor armado, o ha hecho el actor armado, es asegurar territorios a través de sembrar población afecta. El problema de ahora de nosotros en muchas zonas es que esa población que en su momento le daba, como yo a veces lo ilustro, le daba mucho tiempo a un actor armado, ahora es una mujer y un hombre que tienen 3 hijos, y que la decisión que tome un juez debe considerar eso y debe entender que esa población es víctima más allá de que le haya dado harto tinto a un actor armado ilegal. Y eso nos destroza un poco los prejuicios que tenemos. ¿Sí? Esa comunidad es paramilitar. Yo fui a Urabá hace poco
y una comunidad nos dijo: a nosotros nos trajeron los castaños a mediados de los 90, pero ahora cada uno tiene 2 y 3 hectáreas y se los habían quitado a otros campesinos. Solución perfecta: bases de los paramilitares, bajo un postulado muy legalista, se van para un cordón de miseria a apartado. O la solución de entender que lo que ocurrió allí fue una falta enorme de Estado y por eso esa población terminó siendo utilizada por un actor armado. O lo que encontramos en el sur del país. En una audiencia de restitución, una señora levanta la mano. Estábamos hablando sobre la recuperación material de un predio que había sido despojado y había sido probadamente en un proceso que a la persona la habían sacado a correr los guerrilleros. Y se levanta la señora, nos levanta la mano y dice: a mí me van a sacar, ustedes me van a sacar a mí, yo soy la señora que tiene ese predio. Y sí, efectivamente estaba el comandante del frente tal cuando yo hice el negocio. Y todos sembrábamos coca, sur del Meta. Y entonces, ¿cuál lección es? Un abogado dice: está la prueba reina, confesión de parte. Señor magistrado, usted tiene toda la razón, la decisión suya fue perfecta. Ahí está la prueba. Y ya uno mirando, alejándose un poco de eso, dice uno: no, ese no fue lo que ocurrió ahí. Lo que ocurrió ahí fue una señora que no ha sido ciudadana, que toda la vida estaba abandonada por el Estado colombiano, y ahora le llegó el Estado colombiano a aplicárselas todas. Y ahora la vamos a mandar para Villavo. Allá no había Estado, era el jefe de la guerrilla, o el jefe de la guerrilla del Estado, si por unos términos. Entonces, ese es el contexto en el que empiezan a moverse estas políticas que se diseñan en territorios que no son ni blancos ni negros, tienen muchos grises. Yo he participado en discusiones donde nos dicen: tiene que ir, y ahorita con el acuerdo, usted, Ricardo Sabogal, su equipo de restitución tiene que ir a limpiar todo el sur del país de las familias farianas. ¡Wow! Me toca limpiar el sur. ¿Y dónde van a estar? ¿Y quién va a ir para allá? O sea, eso va a quedar ocupado, porque la FARC lleva 40 o 50 años allá. Es más, les voy a ya contar infidencias de lo que nos está llegando ya de la zona sur del país. A mí me despojaron este predio las FARC. ¿Y qué ocurrió? Y le contesté al otro: sí, y a usted también lo ha puesto las FARC en tal tiempo. Y todos le administrábamos en ganado, íbamos en socia, a mí me pagaban. Y ahora me toca ir a mí allá a resolver el chicharroncito. Algunos dicen que ese cargo mío no es tan fácil, y tienen razón, bastante, de que no es fácil. Ese es el territorio donde se va a aplicar esa normatividad, un territorio que ha estado alejado de la institucionalidad del Estado, alejado, o donde el Estado nunca ha estado presente. Y ahora vamos a llegar allá, a implementarlo. Y ahí hay varias lecciones, y ahí vuelvo a lo que nos hemos encontrado, y donde nos va a tocar tomarnos los derechos en serio, para recordar al filósofo gringo Ronald Dworkin. Institucionalidad como la que teníamos en algunas zonas del país, permeada por los actores armados o por los intereses locales, porque una buena parte de lo que lo que hemos detectado en unas zonas es que la institucionalidad local fue permeada o instrumentada por el actor armado o por el que se benefició de la intervención del actor armado, y esa presencia allí de esas élites tira a no dejar aplicar ese tipo de normas o este tipo de políticas. Entonces, ustedes se imaginan al director de la unidad de restitución en un día normal. En la oficina hay visitas de muchos. Y cuando hablo de muchos, hablo hasta vecinos por acá de la Plaza Bolívar.
Mire, doctor, usted está en mí. No, es que yo tengo un amigo. ¿Y qué le pasa a su amigo? No, es que él de las 15.000 él devuelve 5.000. Ajá, ya. ¿Y por qué no devuelve las 15.000? No, doctor, es que los afectó a todos la guerra. Ajá. Hay otros que citaban a las víctimas en la fiscalía a que deshicieran de sus reclamos. No ocurrió por arrancando en Córdoba. Y acompañaba a un defensor del pueblo. ¿Quién es el defensor del pueblo? El que puso la cuota política de su momento, y seguramente el fiscal de toda la fiscalía hace unos buenos años, fruto de algún palancazo, como llamamos aquí en el país. Esa institucionalidad tiene que depurarse. Tenemos que ponernos serios si queremos que esto se aplique. Porque por más que nosotros queramos, si esa institucionalidad en lo local no se depura, no se limpia, y la que sembremos en el sur del país no se pone como debe ser, aplicar ese tipo de normativas es muy difícil. Nosotros sufrimos mucho y en eso hay un enorme reconocimiento, y en eso tengo que hacer un reconocimiento enorme al exministro Juan Camilo Restrepo y al presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, que cuando crearon la unidad de restitución, lo primero que dijeron: no entra ahí presión de nadie para la construcción de la entidad y para la gente que va a trabajar en restitución de tierras. No hay presión. Tiene que ser gente que por vocación se meta en esto. Y ustedes nos ven peleando por allá en algunas zonas con mineras, en otras zonas con infraestructura, en otras cosas con procuradores, en otras con defensores, con el que sea. Porque tenemos muy claro para dónde vamos. Pero eso es institucionalidad fresca, limpia. Ahora, decir que no pasen cosas, no sabes. Ya son 1.800 personas, pero gracias a Dios, en 5 años que llevamos de vigencia de la ley, dentro de la unidad de restitución no hemos tenido algo así como que nos tengamos que lamentar. Pero la implementación de esos acuerdos, todo lo que dijo ahora Alejandro, pasa por esto, porque tengamos una institucionalidad jugada por los derechos de los campesinos, por los derechos de propiedad de los grandes, pequeños o medianos, por los derechos en serio. Que eso es lo que no ha pasado. No, es lo que no ha pasado en la ruralidad colombiana. No nos hemos tomado en serio los derechos de los campesinos. Y eso pasa por reconocer los derechos de propiedad. Y cuando hablo por reconocer los derechos de propiedad, son derechos legítimos, donde pueden haber derechos legítimos. Porque aquí se han fundado también derechos de propiedad, que hay como una nata de derechos de propiedad sobre la ilegitimidad. Y no solamente el despojo del campesino, sino también de las tierras de la nación. Ese tema de los baldíos que se han apropiado a través de sentencias, a través de resoluciones o de escrituras de aclaración y linderos es muy grande. No estamos hablando de poca tierra, de mucha tierra. Y eso es debilidad institucional en la administración de tierras en Colombia. El catastro multipropósito del que habló hace un momento Alejandro, significa fortaleza, sistemas de información robustos, con la mejor tecnología, para que no cambien como han cambiado los linderos en este país. Ahora lo tenemos todo. A mí no me quieran pendejo. En este momento, si se roban un pedazo de tierra cuando se hace la mejor tecnología, es porque a alguien no le gusta la mejor tecnología. ¿Quién pelea contra la formalización de la propiedad? Yo le digo quién pelea contra la formalización de la propiedad. El traqueto que no se quiere hacer visible. A él no le gusta que le formalicen sus derechos. El evasor de impuestos. El que tiene hartas vacas y no quiere que las miren también porque no sabe. Primero, no las puede declarar. Y segundo, para que no le pregunten de dónde sacó la plata.
Esos pelean contra la formalización y no les gustan. Y lo mandan como que eso es una amenaza a la confianza inversionista, que se atenta contra los derechos de propiedad. Eso es una estupidez, un contrasentido. ¿Desde cuándo acá una política que se preocupa por los derechos de propiedad, por formalizarlos, va en contra del crecimiento económico? Aquí el vecino Perú ya lo hizo. Lo comentaba hace un momento para Alejandro también en otras partes. Ya se hizo. Eso va en contra del mercado, por el amor de Dios. No, eso va en contra de los bandidos. Ahí, en contra de eso sí va. Y salen y se echan un discursazo, Dios mío. Que como, y entonces dices que se va a desconocer la propiedad. ¿Desconocer la propiedad? No, se va a desconocer son los robos. Lo que se ha hecho en ese país con eso. Entonces, esa parte nos toca trabajarla fuertemente y es uno de los desafíos de la implementación de los acuerdos, cómo robustecer nuestra institucionalidad. El tema ambiental, por el amor de Dios. Ustedes no se imaginan lo que encontramos nosotros. Titulaciones dentro del corazón de un parque, hechas por un político, por ahí, pero el político no, perdón, por el funcionario del INCORA en su momento, que le hacía caso a un político. Un político, no hay nada más peligroso que un político en campaña dueño del INCORA en una región. O el INCODER, perdón, o la ANP ahora. ¿Ah? Eso es más peligroso porque eso es como disparando títulos. A veces ni siquiera lo hacen por robarse las tierras, ¿no? Por la irresponsabilidad. Si un campesino se metió por allá en un parque y le meten el título. Tómelo. Esas irresponsabilidades cuestan vidas. Allá en el Cauca, enfrentamiento entre comunidades negras y comunidades indígenas, porque a un piloso le dio por titularle un pedazo de una comunidad negra, creo, se lo puso a unos indígenas, se mata. O arriba en el Urabá, se creó un consejo comunitario encima de una zona campesina. Maravilloso, como los campesinos no saben que lo han sacado, pero no fueron los negros, los actores armados, y luego a alguien se le dio la brillante idea de titularles. Ahora se imagina el rollo, tema más complejo que tiene en ese momento el país, en materia de tierra, llama La Larga. Arriba, Consejo Comunitario La Larga. Y eso es lo que ocurrió. Y ahora tenemos que mirar cómo resolvemos eso, jurídicamente es un lío de la madre. Institucionalidad, en lo ambiental, lo minero. A mí me preocupa mucho cuando gente gremial añora el mundo anterior en minería. ¿Cuál era el mundo anterior en minería? Un minero hace su cuadro de costos. Dice, tanto me toca pagarle a la batrina, a la guerrilla, al actor armado, a que sea, lo pone ahí, listo, más rápido, este me va a cuidar, y se mete. Y la plata esa era para qué? Para las fusiles del actor armado. Y entonces hay unos que añoran ese mundo. No es que era más rápido, pero era más efectivo, el problema de ellos era la plata, no oía la plata. No. Ese tema no puede seguir siendo así en el país. Y en todas estas zonas donde ahorita vamos a entrar, o debemos entrar rápidamente, lo que tenemos que crear es una institucionalidad, hay un fuerte no minero. Y tiene que respetarse los derechos de las comunidades indígenas. Nosotros paramos una intervención para en el Chocó, en el Alto Náguera, en el Náguera. No habían hecho las consultas previas. Eso fue cosecha de la feria del título, en el 2008-2009, donde a todo el mundo le daban títulos. Yo recuerdo que el doctor Juan Camilo Restrepo ponía una foto donde una casucha, por ahí no se la había olvidado, y había un letrero que decía, se venden títulos. Y eso fue lo que ocurrió. Esa cosechita tenemos unos líos bien grandes. Comunidades desplazadas, comunidades victimizadas, derechos inobservados. El otro tema que tenemos es infraestructura, la infraestructura que requiere el país con urgencia y que también toca el territorio y también toca el derecho de las personas. Toca hacerlo.
Y en eso también un llamado a la responsabilidad en el tema de consultas previas. Porque también cuando se está haciendo infraestructura, entonces las consultas previas hay gente especializada en consulta previa. Por ahí había una señora que creaba un consejo comunitario y lo atravesaba cuando de ahí iba a pasar una doble calzada, o un ducto, o lo que sea. En eso nos toca también tomar toda la responsabilidad. Y hay una enorme responsabilidad tanto en las comunidades indígenas como en las comunidades negras, para que la consulta previa sea para lo que es, no para acuerdos por aquí en Bogotá y comunidades y jodidas para lo regional. No, para lo que son, para que se haga de indebida manera y le llegue a la población que es y se haga como debe ser. Y no sean formas de hacer transacciones a veces de un empresario que tiene que hacer un contrato con una comunidad. No, tiene que ser para lo que es la consulta previa. Y ahí el trabajo es largo. Y ese nos toca el territorio y seguramente nos va a tocar también en la implementación de los acuerdos de La Habana. Esto que les acabo de comentar es lo que a nosotros nos quita el sueño para la entrada al sur del país. Porque tenemos también un gran problema, y es que tenemos una debilidad a la hora de hablarnos entre las instituciones del Estado. Cada uno llega con un libreto, cada uno llega con un plan, cada uno llega con un programa. Y eso hace que se repita el esfuerzo de una comunidad, que no se optimice el recurso, que se ejecute mal. Eso pasa de todo. Yo siempre pongo el ejemplo del Carmen de Bolívar y el Salado. 60 intervenciones en el Carmen de Bolívar y el Salado. Y al lado otra comunidad cero. Porque como el Salado está de moda. Entonces todos, la revista Semana, el Salado. Llega un embajador al Salado. Llegó el rey al Salado. Claro, victimizado del Salado. Pero es que son 230.000 colombianos que han muerto por la violencia. Y en muchas zonas del país. Entonces eso también nos hace un llamado a una organización de la institucionalidad para entrar a esos territorios, para que el catastro se haga de la mano de la formalización y que la intervención en desarrollo rural tenga que ver con infraestructura, con todo lo que tiene que llegar. Y por eso es tan importante esa nueva agencia de renovación del territorio, que es la que uno espera que sea el articulador de todos estos esfuerzos. Si eso no se hace así, seguramente vamos a tener un acuerdo incumplido. Y se lo dice a alguien que ya empezó de manera temprana a implementar políticas que quedaron incrustadas en ese acuerdo de La Habana. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor Sabogal. No se trata de resumir las ricas ideas de los expositores, pero pienso que ellos nos han mostrado, por su experiencia y por estar desde adentro, digamos, en lo que se ha tejido en los acuerdos de La Habana y desde antes en las políticas públicas agrarias, de una multiplicidad de factores y de dimensiones: la dimensión territorial, la dimensión étnica, los problemas de constituir una nueva institucionalidad, el modus operandi de este largo conflicto que no es solo de las FARC, sino de múltiples actores armados que han incidido sobre formas muy diversas de ocupación de la tierra, a veces sucesivas en un mismo territorio, de tal manera que lo que ellos nos plantean es evidentemente que pensamos muchos, este acuerdo agrario pues no fue solamente un acuerdo del gobierno nacional y las FARC, sino que allí estaban las voces de la academia de una parte, de las organizaciones sociales de la otra, y en ese sentido pues los formidables retos que tenemos. Entonces vamos a hacer
jornada de unos 30 minutos para que el público, ustedes puedan hacer preguntas o reflexiones a los expositores. Sí. Buenos días, mi nombre es Nicolás Zuluaga y la pregunta es la siguiente. Las reformas agrarias pasadas pues, han fracasado, podemos hablar de la del 36, la del 61 y la del 94. ¿Por qué digo esto? Porque si hubieran logrado su propósito, pues no se estaría hablando otra vez del problema agrario. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo garantizar que el punto del acuerdo se cumpla efectivamente? ¿Cómo lograr que no se cumpla el dicho de que del dicho al hecho hay mucho trecho? O sea, de que haya esa ruptura entre lo escrito y la realidad. Creo que ustedes lo han esbozado perfectamente, los problemas que puede haber, pero me gustaría escuchar también como las propuestas que tienen. El profesor Reyes habló, por ejemplo, de una alianza entre la sociedad civil y el Estado. ¿Cómo lograr esa alianza? También se ha hablado de los poderes de las élites locales, cómo neutralizar esos poderes y que no logren permear el Estado y su institucionalidad. También Ricardo Sabogal habló de depurar la institucionalidad, cómo lograr esa depuración, cómo mejorar la comunicación entre la institucionalidad. Sí, pues es esto básicamente que propondrían y también qué piensan que es el papel de la cultura en esta dificultad de implementar. El profesor Mauricio García. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es para Ricardo Sabogal, si nos puede decir qué enseñanzas aprendidas trae la restitución del norte y del centro del país para lo que viene en el sur, y además la restitución creo que fue como una oportunidad en 2011 de traer el tema de tierras en transición y la institucionalidad de la política pública de restitución que nos enseña para la institucionalidad agraria como tal. Y para el profesor Alejandro, mi pregunta es, yo he escuchado en algunas ocasiones que es posible lograr economía campesina, acceso progresivo a la propiedad rural y al mismo tiempo productividad en los territorios con algo de economía agroindustrial. Eso concretamente, ¿en qué condiciones se podría lograr? Pensando en el punto de La Habana y en los deberes que tiene el Estado constitucionalmente. Muchas gracias por las dos intervenciones, muy interesantes ambas. Yo tengo varias preguntas. Una es sobre el catastro. Uno de los problemas del catastro, entre los muchos que tiene, es que el catastro se define en los consejos municipales y esos consejos generalmente están cooptados por los terratenientes del municipio. ¿Qué tan viable sería una reforma en donde fuera el Estado central el que recolectara el catastro municipal y que después devolviera esos dineros al propio municipio? Es lo primero. Lo segundo es ¿qué tan viable es esta propuesta de crear incentivos económicos a través del cobro de impuestos y de impuesto catastral específicamente para desincentivar el latifundio? Es decir, ¿qué tan posible es hacer una reforma agraria con incentivos económicos y particularmente con elevar los impuestos? Un comentario muy breve es, Alejandro, esto del Brasil. Yo entiendo que estés muy optimista con lo del Brasil, con lo que está pasando en Brasil, pero en un ambiente y una tradición de violencia como la que vive Colombia, ¿qué tan factible sería que esas movilizaciones fueran pacíficas y que digamos, eso no fuera también un motor de la violencia? Y finalmente un comentario muy breve que me dejan estas dos exposiciones es que
Digamos, esto es una lección más que buena parte de los problemas que tiene Colombia, además de los problemas de falta de inclusión social y de participación, etcétera, son problemas de falta de Estado, no tanto de falta, no solamente de falta de democracia, sino de falta de Estado. Buenas tardes, yo soy estudiante de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional y tengo pues respecto a mi tema, hay como dos situaciones que me llaman mucho la atención y que veo como serias amenazas. Por un lado está todo el tema de los tratados de libre comercio que tiene el país y cómo eso va en una oposición tan grande a muchos de los aspectos que toca el primer punto de la reforma rural. Y lo segundo tiene que ver, digamos, con esa baja tradición que tenemos de participación. Y mi inquietud va a lo siguiente al profesor Alejandro. La percepción es que los espacios de participación muchas veces ya existen, pero es que las comunidades no se les ha brindado la posibilidad de acercarse a una formación como seres políticos. Frente a esa gran amenaza, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, ¿cuál sería una estrategia viable para que las comunidades se movilicen y le hagan frente, digamos, a esas grandes adversidades que tiene el panorama? Por razones de tiempo de este simposio, una última pregunta para que... Sí, muchas gracias. No es una pregunta, sino es para complementar la brillante exposición que hizo el doctor, primero el doctor Reyes y luego el doctor Ricardo Sabogal, y es un pleno reconocimiento de una persona que vivió el conflicto en sus consecuencias catastróficas para nosotros. Mire, no sin antes reconocerle que yo adquirí la calidad de beneficiario de la reforma agraria mediante la ley 35 del 82, o sea, amnistía para la paz en el gobierno de Belisario de Barco, creo. En ese sentido nos adjudicaron una tierra inicialmente en la vereda Izaza de la Dorada Caldas, el predio El Dorado, el Icora. Y luego, posteriormente, ante ese primer fracaso allá que nos estuvieron perdiendo el tiempo un año, nos enviaron al predio El Levante. Aquí en mi mano tengo una copia del periódico El Meridiano, donde aparece el doctor Ricardo Sabogal y un sargento de la Baranda del Ejército con toda su institucionalidad presentando la denuncia o la demanda frente al predio Levante. Yo soy uno de los beneficiarios de ese predio junto con 35 familias. Créame, doctor, que estoy supremamente agradecido y que conste, se lo digo delante de todo este público tan emérito, el reconocimiento por su brillante labor. Estoy feliz, tengo 62 años y por fin, después de 40 años de sufrir y andar y ser desplazado, voy a sentar cabeza y voy a constituir mi nuevo hogar. Mire, ese predio es simbólico, porque como dicen aquí el periodista, lo que eran las tangas para Fidel Castaño era el torno para Carlos Castaño. Efectivamente, estamos a media hora de Santa Fe de Rarito, estuvimos 3 años del 87 al 91, allá antes de venirme yo fui precavido e hice una demanda por el frente a la pésima calidad agronómica de la finca. Se nos murieron en un transcurso de 2 años 40 animales por Babesia anaplasmosis. Los que son veterinarios reconocen que es una anemia de las víctimas. Diariamente nos está muriendo Esto es un estudio de caso verdadero. Yo les dejo copia a estos ustedes, doctores, y mire, a usted, doctor Sabogal, me apresto a viajar en un mes más o menos a hacerle un homenaje de desagravio frente a la perversidad de las acusaciones del señor procurador, y eso lo vamos a hacer conjuntamente con los campesinos, usuarios campesinos que están volviendo a fortalecer en Tierra Alta Córdoba, en Valencia, Córdoba. Creo que la institucionalidad encabezada por ustedes están haciendo la brillante labor, y me apresto a hacer un foro conjuntamente con la academia y todos esos sectores. Muchas gracias y felicitaciones por la labor y siga para adelante. Váyase agendando, doctor, para mediados de noviembre. Buenas tardes a todos y a todos, a los panelistas
agradecerles. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, sobre todo para el profesor Alejandro Reyes, me preocupa una cosa que usted mencionaba en torno a efectivamente el acuerdo en términos del desarrollo rural integral que sale de La Habana, promueve, digamos, escenarios asociativos y cooperativos de campesinos en distintas partes del país, se busca que sobre todo en zonas de conflicto. Lo que aún no me queda claro es qué nueva institucionalidad se va a promover para que se genere esas condiciones apropiadas para la asociatividad y el cooperativismo. Porque por un lado, digamos, hay que entender el campesinado, digamos, cerca al centro del país, Cundinamarca, Boyacá, y por otro lado ya en zonas más periféricas, zonas alejadas de los centros urbanos, cómo entran a jugar estos escenarios de una nueva institucionalidad, cómo se va a promover. Y digamos, para los dos, también para los dos panelistas, bueno, aún no me queda claro cómo va a entrar a jugar la jurisdicción agraria. Por un lado, cuál va a ser la relación con la unidad de restitución de tierras, y por otro lado, sí se va a crear una nueva institucionalidad que va a articular con la unidad de restitución de tierras, ya que va a ser un tema conflictivo. Doctor abogado. Primero que todo, agradecerle enormemente el reconocimiento. Para los que no saben, ese predio Levante, los campesinos lo habían intentado recuperar con la Ley de Justicia y Paz, el marco normativo de los paramilitares. Ese marco normativo parte del dicho del victimario. En ese marco normativo perdieron las víctimas. Vinieron a la Ley 1448 y es la primera vez que un juez de restitución le revoca una decisión a la Corte Suprema, porque encuentra que el que tiene la tierra no puede decir cómo fue que la adquirió y la victimización de los campesinos estaba muy probada. Entonces, eso más que un reconocimiento a mí, yo creo que es más a ustedes como campesinos y a las luchas que se han dado por recuperar sus tierras. Y esa es mi labor, a mí me pagan para eso. O sea, que tranquilo. Hay una preocupación con respecto a las lecciones aprendidas de restitución. Esa es una, créale a la víctima. Es más efectivo. Es más efectivo, y por eso, si ustedes recuerdan la intervención del procurador en San Ángel, la preocupación en esa intervención es que nos está tocando muy duro explicar cómo fue que adquirimos las tierras. La inversión de la carga de la prueba, no. Bájenle ese rasero, más bajito. Es porque ahí es cuando, al momento de explicar, la persona que tiene la tierra es donde empieza a desvanecerse esa blancura de su vestido. Ahí es donde dice, venga, pues tiene muchas manchas. Usted no vivía tan bien hace un tiempo, usted se enriqueció. Nosotros hacemos análisis de personas que en un periodo de su vida, algunos le hicimos hasta la declaración de renta, el análisis de la declaración de renta, y miramos cómo empujó su mayor ingreso en los años de violencia. Y esa blancura empieza a hacer crisis, empieza a teñirse de negro. Y eso tiene que ver mucho con la construcción, ese decoloramiento, esa pureza, deviene de la inversión de la carga de la prueba. Porque no es fácil que expliquen, no es fácil. Y además porque les toca enfrentarse para la explicación les toca enfrentarse a la legalidad. Entonces, usted adquirió eso, muéstreme sus ingresos en ese tiempo. ¿Cuáles eran sus ingresos para usted adquirir ese predio? Usted dice que yo adquiero un predio de 3.000 millones, entonces yo quiero mirar los ingresos. El predio de Levante no sé cuánto va a costar. Son predios que fácilmente puede costar 3.000, 4.000 millones de pesos. Entonces, la inversión de la carga de la prueba es un instrumento poderoso. Y para aquellos que dicen que las FARC no van a devolver, no es que las FARC quieran o no quieran. Es que estamos con el dicho de la víctima, y quien tiene que explicar
es el que está allá, que puede ser alguien puesto por las FARC, para ponerlo en términos. Esa es una lección aprendida de restitución. Lección aprendida de restitución: cero interferencia de los actores políticos regionales y nacionales. Déjele eso a equipos técnicos, déjelo depuradito. Esa también es una lección importantísima de restitución. 3, aprenda del pasado. Lo primero que hicieron los jueces de restitución y la unidad de restitución fue hablar con justicia y paz. ¿Ustedes por qué fracasaron? No sé, porque no les fue bien. Y se la pasaron semanas enteras contándole los magistrados y la fiscalía a los equipos nuevos por qué habían fracasado o por qué habían tonteado tanto. Esa es una lección aprendida de restitución. Ya hemos caminado mucho, ya sabemos, ya tenemos un conocimiento muy grande en esto. Cuarto gran legado de restitución, o legado, ¿no? Aporte ya al posconflicto, la jurisprudencia. La jurisprudencia que está siendo expedida por los magistrados y los jueces de restitución es muy interesante. La labor del juez cambia, y eso tiene que ver con las preguntas que hicieron: ¿cómo se van a relacionar con la justicia agraria? En estricto sentido, los jueces de restitución es justicia agraria. Ya es justicia agraria. Juez de restitución, los que se han tomado a pecho porque no todos lo han hecho, los que se han tomado a pecho su tarea, formalizan el derecho de propiedad, o sea, le dan el título. Si hay una herencia, se la resuelven ahí de una vez. Todo lo resuelven. Y le dicen: tome su predio limpiecito. Eso es justicia agraria, porque esa justicia agraria no se había aproximado al campesino, o el campesino no lo había vivido precisamente por los costos de la justicia. La justicia restitutiva es el otro aporte, es gratuita, y yo creo que tenemos que ponernos ahí sí muy claros, porque la justicia civil es costosa para el campesino. La justicia restitutiva es gratuita y no espera al campesino, sino se va a la zona. Eso con lo que a veces nos cuestionan tanto, nos dan tanto garrote de la microfocalización. La microfocalización es el instrumento mediante el cual la justicia se acerca a un sector. Entonces, por ejemplo, vuelvo al tema del Levante. A nosotros nos tocó buscar a los campesinos del Levante en todo el país. Entonces, listo, aquí es el Levante, vamos a buscar a la gente del Levante. Entonces, esa también es una gran aporte. No podemos esperar a que el campesino llegue a la institucionalidad, sino la institucionalidad tiene que entrar. Si nosotros queremos formalizar la propiedad de la tierra, lo último que tenemos que hacer es esperar que vengan los campesinos por los títulos. Tenemos que ir a buscarlos, medir: este es su título. Y si no, no va a ocurrir. Olvídense. Por la precariedad de lo rural, por la falta de conectividad, por muchas cosas. Ese es un tema interesante. El otro de los aportes de restitución es algo que técnicamente se llama cartografía social. Y tiene que ser utilizado ahora para el catastro. La construcción de los polígonos que determinan un predio a partir del dicho de las comunidades. Y eso entra validadito de una vez, porque entra una vez con el acta de colindancia, saben quiénes, los López, los Rodríguez. O sea, se cambia la forma como se había formalizado este país, que se formalizaba acá y luego llegaban con el título allá. Y así se hizo. Entonces, no sé si ustedes recuerden un famoso parlamentario que era dueño del Bichada, uno como el eje cafetero, ¿no era? A ese lo formalizaron aquí en Bogotá. No, este no es así. Cartografía social es meterse con la comunidad a identificar quién es el actor que está allá, cuál es su tenencia de la tierra, y también porque es un espacio interesante para generar esa solución de conflictos que se dan entre las comunidades y empezar a mejorar el tema de los linderos. O sea, ese es un muy buen aporte de restitución. Restitución lo hizo obligadamente porque el catastro de ese país no sirve para nada. De pronto en Bogotá sí, de pronto no debo generalizar, pero en lo rural no. En lo rural y donde está el conflicto no existe, o es muy precario. Y no porque el instituto no lo haya querido hacer, sino quien se metía hace unos años a lo más profundo del meta. Pero también para uno ponerlo en términos reales. No, es que la institucionalidad, no, ¿quién se metía allá? Estaba minado, todo lo que ocurría. Entonces, ese es también que está en el Acuerdo de La Habana, es la metodología de cartografía social validada por las comunidades
Y también algo que nosotros llamamos la línea de tiempo, y es empezar en un devenir histórico cómo fue la tenencia de esas propiedades para empezar a encontrar legítimos dueños y no de pronto dueños artificiales. Eso lo resolvemos nosotros a través de un instrumento que se llama línea de tiempo, y ahí empiezan a descubrir quiénes son los González, quiénes son los Rodríguez y son los Pérez, porque empiezan a buscar el ancestro y empiezan a encontrar los que llevan hace poquito. Entonces eso lo hace uno con comunidad. Es dispendioso, sí, tampoco esperemos que esto sea, mejor dicho, flash, no, eso se va a demorar, eso se toma su tiempo si lo queremos hacer bien hecho, no es un tema de la noche a la mañana. Yo dejaría ahí, que creo que abordé los dos temas, cómo se relaciona la justicia agraria con la restitutiva y el aporte de la restitución al posconflicto. Bueno, y el aporte más importante es hoy el país cuenta con 1.800 funcionarios que saben de temas agrarios, que saben de tierra, que conocen las regiones, o sea, la unidad de restitución cuenta ya con un equipo de jueces no suficiente, también hay que decirlo, de restitución que conocen el tema agrario, y no solamente el tema agrario, porque nos toca también cambiar, porque las especialidades a veces afectan, que conocen de ambiental, que conocen de étnico, que conocen de infraestructura, que conocen de minería, que conocen de energía, que conocen de todo eso, porque todo eso afecta al territorio y esas personas toman decisiones en el territorio. Entonces, ese es un gran aporte también, poner ese juez que conoce todas esas materias para que pueda definir derechos de propiedad en lo rural. Gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a ser telegráfico en las respuestas. Preguntan cómo asegurar que se cumpla el acuerdo agrario. Los verdaderos problemas generalmente no tienen solución. Entonces mi respuesta a esta pregunta es: no hay manera de asegurar que se cumpla el acuerdo agrario. Estamos en el reino de la incertidumbre, del futuro y de un horizonte abierto. Que se cumpla o no se cumpla va a depender del país entero. Otra pregunta dice: ¿son compatibles la economía campesina y también la gran producción agroindustrial? ¿Cómo hacer compatible eso? Colombia es el séptimo país del mundo con mayor potencial de incorporar nuevas tierras para la producción agrícola. Tenemos cerca de 30 millones de hectáreas habilitables para la producción agropecuaria. Entonces, hay tierra suficiente para la pequeña producción y también para la producción agroindustrial grande, y la respuesta es: ¿dónde debe ir cada cual? Y la respuesta la da el enfoque territorial, depende del territorio. Yo, por ejemplo, he sido partidario de la ley Sidres para la altillanura, obedeciendo a un enfoque territorial, porque considero que las tierras de la altillanura del Orinoco no son buenas tierras para campesinos, requieren una cuantiosísima inversión para habilitar y crear suelo orgánico en el cual poder plantar encima un cultivo de maíz. Usted sitúa a un campesino en el Valle del Sinú, o en el Valle del Magdalena Medio, o en la Sabana de Bogotá, o en el piedemonte de la Cordillera Oriental, y ese campesino siembra la semilla de maíz y 2 semanas después está brotando el maíz. Ponga a ese mismo campesino en la altillanura del Orinoco y verá que ahí se muere de hambre si antes no ha invertido 10 millones de pesos en cal y en abonos y ha sembrado y revolcado la cosecha para incorporarla y formar suelo orgánico. Entonces, la respuesta a todo esto es enfoque territorial, depende del territorio. Yo diría, los campesinos idealmente deberían tener acceso a tierras en las zonas cercanas a las ciudades, a la infraestructura, a las carreteras, al agua potable, a la electricidad, a la escuela y al centro de salud,
y allí las mejores tierras deberíamos tener población campesina produciendo alimentos. Y las tierras periféricas, que requieren una alta inversión por unidad de área para hacerlas productivas, pongamos al capital privado que desarrolle esas tierras, pero sin los subsidios del Estado. Los subsidios deben ir para los campesinos, y para los grandes empresarios, cero subsidios, que sea a cuenta de riesgo del capital privado. La ley CIDRES colombiana desafortunadamente acertó en cuanto a que destina ciertos territorios para la gran producción empresarial, y se equivocó en cuanto le pone demagógicamente la obligación de asociarse con unos campesinos que no son sino su mano de obra, y una vez asociados con campesinos tienen derecho a todos los subsidios como grandes empresarios, o sea que repetimos el síndrome del agroingreso seguro. Subsidios para los ricos y para el pequeño campesino no. Equivocación. Mauricio García hace varias preguntas bien importantes sobre el catastro. Bueno, ahí habría que distinguir. El catastro es la foto predial, linderos y áreas, eso es el catastro. Pero del catastro se deriva el impuesto predial, al cual sí se refiere la pregunta de Mauricio. El impuesto predial, las tasas las determinan los consejos municipales, y a los concejales los financian los grandes propietarios de la tierra alrededor, que por lo tanto no tienen ningún interés en que les eleven los impuestos prediales. La solución es la que el mismo Mauricio menciona, y esa ya ha sido vista por los expertos, y es que después de que hagamos un nuevo catastro rural bien hecho en todo el país, técnicamente hecho, el recaudo del impuesto predial lo haga la DIAN, con facturación y con cobro coactivo. Y una vez que se recaude, la DIAN le gira el impuesto a los municipios completo. Otra fórmula podría ser que la DIAN factura el impuesto predial y le envía a cada alcalde el paquete con las facturas y le dice: señor alcalde, esto es lo que usted tiene que recaudar de predial. Supongamos que sea 1.500 millones de pesos en un municipio pequeño, esto es lo que usted en el año debe recaudar. Y si no lo recauda, señor alcalde, le abrimos juicio fiscal por detrimento patrimonial, porque queriendo recoger plata del municipio, usted no la recogió. Con eso le abrocharíamos una presión fuerte a los alcaldes para que recauden. Esa sería una solución. Otra pregunta habla sobre seguridad alimentaria y dice cómo los TLC son una gran amenaza a la seguridad alimentaria, seguramente porque nos inundan de productos importados del mercado, etcétera. Colombia ya está importando, no sé cuánto al año, 10 millones de toneladas, 12 millones de toneladas de alimentos al año. Una tercera parte de la canasta alimenticia colombiana es importada. Cuando ustedes comen lentejitas, que son muy ricas, vienen de Bolivia o del Ecuador. Cuando comen alberjas, vienen del Ecuador. Cuando comen maíz, viene de los Estados Unidos. Si comen pollo asado, ese pollo fue alimentado con concentrados importados, porque Colombia tiene un déficit de 2 millones de toneladas de maíz al año. Entonces, TLCs, libertad de comercio de productos agrícolas, etc. El país tiene dos vías: la vía autárquica o la vía de vincularnos a la globalización. En este momento vamos perdiendo, en este momento importamos más de lo que exportamos, pero si logramos cambiar la ecuación y Colombia ordena su territorio, fortalece su producción agraria, usa adecuadamente el ecosistema y la naturaleza, apoya las economías campesinas, económicamente podremos cambiar esa ecuación y dentro de 10 años ser una potencia exportadora de alimentos.
Lo peor, diría yo, sería cerrar la economía colombiana, rechazar todos los TLCs y quedarnos comiendo la yuquita que producimos. Entonces, la seguridad alimentaria es un concepto que depende de la capacidad de compra del país para traer los alimentos que importemos. La seguridad alimentaria de un colono en el Amazonas depende de lo que él logre sembrar. Está aislado y si no siembra la yuca y el maíz, no come. La seguridad alimentaria de una persona de clase media o de un estudiante universitario en Bogotá depende del éxito de Carulla o del supermercado de barrio, y esas unidades traen los alimentos de todas partes del mundo y le ofrecen la seguridad alimentaria a la persona que llega con alguna platica en el bolsillo y paga la cuenta. La última pregunta sobre la nueva institucionalidad para poder favorecer las asociaciones y cooperativas, etc. Tenemos una institucionalidad muy vieja sobre cooperativismo. La verdadera institucionalidad popular colombiana fue inventada en 1958 y se llama la acción comunal. Es la manera legitimada por la cultura y por la tradición colombiana de ponernos de acuerdo y meter toda la mano al bolsillo y hacer un aporte en común para construir algo comunitario. Los moldes institucionales no es lo importante es la acción misma real y lo que la gente haga con esa institucionalidad. Y por último, la pregunta sobre jurisdicción agraria ya fue respondida por Ricardo Sabogal. Claro está que sí se articulan una con la otra, jurisdicción agraria y jurisdicción especial para la restitución de tierras. Los jueces de restitución son jueces agrarios, solo que atienden un problema particular que es el despojo para solucionarlo y producir la restitución o la compensación. Y dan también órdenes de desarrollo agrario. Ordenan abrir la escuela, el camino, el puente veredal, etc. Pero sí, siguiendo el modelo de la unidad de restitución como ente administrativo del gobierno y los jueces de restitución como la parte judicial, igual podemos tener la Agencia Nacional de Tierras como ente administrativo y los jueces especializados de tierras de la jurisdicción agraria como la parte judicial, y hacer un buen matrimonio entre agencia de tierras y jueces agrarios para resolver este problema. Con esto quedan respondidas las preguntas. Bien, el IEPRI está conmemorando sus 30 años de fundación. Ha buscado multilateralmente reflexionar sobre diversas temáticas políticas de este país. Este evento, digamos, expresa ese espíritu académico volcado hacia el país del IEPRI. Yo quiero agradecer muy sinceramente a Alejandro Reyes y a Ricardo Sabogal porque realmente nos han mostrado nuevas facetas, actores, temas, problemas de ese acuerdo agrario que yo reitero que creo que es la posibilidad más importante en toda la historia de Colombia de saldar o comenzar a saldar una deuda de modernización, de equidad en el campo. Y a su vez, para terminar, nos han mostrado también las posibilidades y una serie de propuestas con mucha sabiduría de un conocimiento desde dentro del sector rural para hacer frente a esta nueva etapa. Gracias a todos. Es una última palabra que se me olvidó y me quedó en el tintero decir lo siguiente. El IEPRI o el antiguo IEPRI tuvo una participación muy importante en este proceso de paz. 5 personas del IEPRI hemos trabajado en apoyo del proceso de paz. El profesor Gonzalo Sánchez, que dirige la Comisión Nacional de Memoria Histórica, ha hecho muchos aportes.
Eduardo Pizarro dirigió o fue uno de los coordinadores de la Comisión de Estudios Históricos del Conflicto. El profesor Iván Orozco, 1 año y medio estuvo apoyando la construcción del Acuerdo de Justicia. El profesor Francisco Gutiérrez hizo parte también de la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto, y este humilde servidor que apoyó el Acuerdo Agrario en La Habana. Entonces, 5 personas de una sola institución metiendo el hombro para el proceso de paz. Qué bien, profesor Alejandro, eso nos debe llenar de orgullo, porque se dijo desde el inicio de esta jornada esta relación de la universidad con la realidad de Colombia. Quisiera que nos acompañaran en la tarde. Tenemos 2 paneles muy significativos. Uno que justamente va a abordar el tema sobre justicia transicional y la discusión sobre impunidad, y por otro lado un panel dedicado a ver cómo el arte y las memorias tienen un lugar para la verdad y las garantías de no repetición.